Este es el ejercicio 11, alumnos. En la guía, similar o parecido suele aparecer en los finales. Dice determinar las solicitaciones de momento, esfuerzo de corte normal en el siguiente viga hiperestática. Tenemos empotrado, libre, pero acá existe una biela que está vinculada y esto es un tensor. El trabajo práctico ustedes lo tienen que hacer esta carga, Q igual a 2 toneladas metros, multiplicar por su constante. Es un perfil doble T que tienen ustedes las tablas para poder buscar y analizarla. Y el planteo del trabajo práctico es primero, igual que en estática, el diagrama de cuerpo libre. Un empotramiento pone en evidencia un momento, una reacción horizontal, una reacción vertical. Y en este caso aparece el valor, la fuerza T del tensor. Este tensor, si lo analizamos, está trabajando a tracción, porque esta carga, al estar empotrada libre, esto tracciona este tensor. Entonces, este es el ejercicio, el equilibrio, ecuaciones de equilibrio. Como tenemos 4 incógnitas, 3 incógnitas, podemos nosotros resolverla aplicando el principio de la estática, sumatoria de fuerzas en X, vertical, horizontal y el momento. Pero aparece un sistema hiperestático de primer grado, ya que aparece esta fuerza que está originada por el tensor, y existe una incógnita hiperestática donde los 4 grados de libertad menos 3 de las ecuaciones que tenemos una incógnita que es la que tenemos que resolver. La ecuación es de deformación aplicando fíjense cómo se va a deformar esto. Esta es, debido a la carga distribuida, tiene que ser igual a la deformación del tensor. La solución del problema requiere plantear una ecuación que tenga en cuenta la deformación de la estructura por cada incógnita hiperestática existente. Para ello debemos analizar las deformaciones de la estructura. Se observa que la viga en el punto B, que en este punto, se deforma, lo que le permite a las deformaciones del tensor, es decir, la deformación vertical de la viga tiene que ser igual a la deformación del tensor. La deformación del tensor, aplicando el concepto de la ley de Hooke, donde X sin la deformación unitaria, la deformación sobre la longitud es igual a la fuerza sobre el área sobre el módulo resistente de la pieza. De aquí sacamos que el módulo resistente, la deformación del tensor va a ser la fuerza T, incógnita, la longitud de mi viga sobre el área del tensor, porque es dato, el área del tensor, 0,785, pi, porque tiene es un diámetro de 1 centímetro, el área del tensor es igual a 0,785. El desplazamiento de la viga en el punto B lo obtenemos de tabla. Acá, alumnos, anoten cómo tienen que buscar en la tabla. Corresponde a la tabla 8.3. Anoten esto para que ustedes vayan viendo
En la viga, el desplazamiento en el punto B lo obtenemos en la tabla de la elástica. Esta ustedes la tienen en la plataforma. Dice que es Q por la longitud a la cuarta sobre 8 por el módulo de elasticidad por el momento de inercia de la pieza. En ese caso, tenemos que la deformación de la viga en función de la carga Q es igual a 64 toneladas metros cúbicos por el módulo por 10 a la 6 centímetros sobre metro por el módulo sobre el momento de inercia del perfil. Este perfil que tienen, por eso se le da como dato. Ustedes al sacar el momento acá pueden sacar ustedes el perfil según la tabla. Van y debido al tensor T, 4 metros, la deformación del tensor, aplicando, vamos a la tabla, en este caso es la tabla 8.1, la tabla 8.1, que es T, el esfuerzo T, por la longitud al cubo sobre 3 por el módulo de elasticidad por el momento de inercia. Sacamos la deformación de la viga siempre en función de T, y resultando que la deformación de la viga, que es esta que está acá, la deformación de la viga, que tiene que ser igual a la deformación del tensor, la deformación de la viga aplicando el principio de superposición es igual a la deformación debido a la carga en la que estamos acá, más la deformación debido al tensor, que es esta que está acá, sumando, nos queda que la deformación de la viga es en función de la incógnita T. Planteando la ecuación de deformación donde la deformación de la viga tiene que ser igual a la deformación del tensor, esto que está acá es la deformación de la viga debido a la carga Q, como uno era para arriba, este es positivo y este es negativo, menos la deformación debido a la carga T del tensor, tiene que ser igual a la deformación del tensor. Igualando, despejamos el valor de T, que es incógnita, el esfuerzo que está trabajando el tensor, y sacamos que el tensor está trabajando a 2,97 toneladas. Con estos datos tenemos el valor del tensor, tenemos el valor del momento, y podemos hacer el diagrama de momento flector, de esfuerzo de corte, siempre acordándose donde el momento flector es máximo, el esfuerzo de corte es 0. Despejando la ecuación de equilibrio, resulta que T, que habíamos sacado acá, 2,97 toneladas, hacemos sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de momento, y sacamos el momento máximo, que en este caso es 2,7 toneladas metros, y que corresponden a una distancia Z de 2,51. Este es el ejercicio de la práctica 11. Así que, y queda, sería importante. Sería importante a ver si es que este valor, vamos a sacar los momentos acá, ¿viste? No, mira, no, directamente vamos a hacerla simple. Hagan con este valor que está acá, cosión. ¿Estamos? Si
si querés lo probás, ¿viste? Vendés esto, lo aplicás por tu constante. Lo que pasa es que te van a cambiar los momentos, ¿estamos? Y como todo esto está en función de t, el valor incógnitas, vas a tener una galleta de fórmula de reemplazo y es para complicar el... Acá el concepto de este ejercicio, que es lo que se toma, como es el concepto alumno, es el sistema hiperestático de primer grado. Utilizamos las ecuaciones de la estática y como es el grado de hiperestaticidad es 1 debido al tensor, el concepto es que la deformación de la viga tiene que ser igual a la deformación del tensor. ¿Qué pasa acá? Todo aparece en función de t, que es la fuerza que está trabajando el tensor. Es el concepto de este trabajo práctico. Para mañana, la recomendación, alumnos, lean, por eso le pusimos en la plataforma, porque estos son ejercicios esto ya vimos, este ejercicio. Por uso de tablas, que corresponde al 9.1 y al 9.2. Y ahora viene el 9, el 10, el 10, esto es el 10.1, y el 10.2. Esto de uso de tabla, que habíamos visto la clase pasada. Este ejercicio 8.3 que está ahí en la plataforma corresponde al trabajo práctico 10.1, el concepto de viga conjugada. Lean para mañana, en este caso, el método de la viga conjugada. Para la viga, calcular el descenso y la rotación del punto C, aplicando el método de Moore, acá en este punto, el método de la viga conjugada. Sacamos los diagramas, calculamos las deformaciones por el método de Moore, la derivada segunda de I con respecto de Z es igual a menos al momento sobre el momento de inercia, esta es una. Y la derivada segunda del momento es igual a la carga Q. Entonces se puede considerar que una viga ficticia conjugada cargada con una carga ficticia Q', que es igual al diagrama de momento dividido el momento de inercia por el módulo resistente, tal que los momentos flectores de la viga resultan ser los descensos y la flecha. Este es el concepto de viga conjugada, léanlo en la teoría. Esto se conoce con el teorema de Moore sobre línea elástica. Derivamos la ecuación anterior, sacamos la derivada que es el giro, la derivada de I es el giro, y resulta que es igual al esfuerzo de corte Q. Resulta que el esfuerzo de corte de la viga conjugada Q representa el valor de la tangente a la línea elástica, phi, que representa las rotaciones de la viga real phi. Aplicación de la práctica. Se determina una viga ficticia, recordar las condiciones de apoyo, cambian las condiciones de apoyo, se la carga con la carga ficticia, en este caso Q, que es igual al momento, sobre el módulo de elasticidad por el momento de inercia.
Se divide la carga ficticia en figuras geométricas conocidas, se calcula la fuerza aplicada centrada Fi como el área de los diagramas de momentos reducido, se aplica la fuerza Fi en reemplazo de la carga ficticia Q en el baricentro de cada figura, se determinan las reacciones, que son las rotaciones este es el concepto del método de la viga conjugada. Las reacciones tienen el valor de los giros en los apoyos A y B de la flecha. Se determinan los momentos flectores de la viga ficticia M, que reemplazan los descensos en la viga real, y de cada sección se determina el esfuerzo de corte de la viga Q, que representan las rotaciones reales phi. Esto es el concepto de viga conjugada, alumnos. Acá tenemos, esta es la carga ficticia, esta es la viga ficticia. Fíjense, este es el diagrama de momento flector. Este es el diagrama de momento flector. Acá donde era libre va el empotramiento, donde hay un apoyo doble va una articulación interna, donde hay un apoyo doble va un apoyo doble. Este es el concepto donde cambian las condiciones de borde de la viga, se dividen en áreas conocidas. Todas estas áreas están en la tabla, como les mostré en la clase anterior. Entonces tenemos F1 en el centro de gravedad de esta parábola, F2 en el centro de gravedad de este triángulo, F3 en el centro de gravedad de este triángulo, F4, como va para arriba, en el centro de gravedad de este triángulo, y F5 en el centro de gravedad de este. ¿Cómo nos pide a nosotros? Nos piden el descenso y la rotación en el punto C. En el punto C, tomamos las distancias que hay a cada una de las fuerzas ficticias de las áreas representadas, calculamos las fuerzas, entre comillas, ¿verdad?, de lo que equivale F1, F2, F3, F4, F5, y calculamos las rotaciones aplicando la sumatoria de momento con respecto, en este caso, al punto B. Hacer esta fuerza por esta fuerza ficticia por esta distancia, esta fuerza por esta distancia, esta fuerza por esta distancia, menos esta fuerza, sentido contrario, por esta distancia. Aplicamos todo eso, sacamos las reacciones, y las reacciones es el giro en el punto A. Calculamos el descenso en C y la rotación en C. Para conocer la rotación de la viga en C, de la viga real phi sub C, se debe calcular el esfuerzo de corte en C de la viga ficticia Q sub'. Como esto lo conocemos acá, este es este que está acá. Q' es igual a RA menos la integral entre A y C de Q' por diferencial de Z. Estos son los valores de F1, de F5 y F6. Hacemos la sumatoria de momentos respectivos y sacamos el giro en C. Planteamos el momento flector en C de la viga ficticia y sacamos el descenso. Este es el concepto, y los valores que logramos acá concuerdan con lo que habíamos sacado en 8.1 por tabla. Estos valores que están acá, este valor que está acá, y este valor que está acá.
En este caso habíamos hecho nuestro trabajo haciendo las deformaciones, aplicando la ecuación de la elástica. ¿Estamos? Profe, disculpe. Sí. En ese ejercicio 8.1 multiplicamos Q y la carga por nuestra constante. Sí. Bueno, profe, gracias. El tema, escúcheme, yo lo que quiero, que no copien directamente alumnos, porque estos son los ejercicios que entran de cajón en los finales. A mí no me cuesta nada decirles sí, total, pero esa es la consigna. Trabajen, analicen, reúnanse entre dos y analicen, alumnos. Por favor, pero años para aprobar la materia esta, porque no le dan el tiempo, no. Se engañan ustedes mismos. Yo me estoy por jubilar y todavía hay alumnos que están cursando esta materia. Bueno, yo les recomiendo que analicen, fíjense, pregunten, estudien la teoría y la práctica. Y acá está la otra, es aplicando el de los momentos reducidos. Este corresponde al 10.2, de la práctica aparece como el 8.4. Dice, dada la viga dimensionada en la práctica, caso el trabajo práctico nuestro, la guía 9.1, calcular el valor de descenso y la rotación del punto C aplicando el método de los diagramas de momento reducido. En este caso, esta es la viga, la solución, sacamos las reacciones, las solicitaciones y calculamos las deformaciones aplicando el concepto de, esto está en la teoría, este concepto. Método del área corresponde a la página 5 de la teoría. Método del área de los diagramas de momento, teorema de área de momentos reducido. Lean en la teoría, está muy bien explicado. Está el teorema 1 y teorema 2. El teorema 1, θ, el giro, y el teorema 2 es la flecha. Para eso es la aplicación práctica, el método consiste en determinar el área del diagrama de momento reducido. Siempre, por eso es muy importante saber hallar los momentos, los diagramas de momento, esfuerzo de corte, esfuerzo normal, porque está directamente relacionado para poder resolver algunos ejercicios de estabilidad 2. El método consiste en determinar el área del diagrama de momento reducido y aplicar los teoremas citados para determinar las rotaciones y descenso de la viga. Para ello, se divide el área de momento reducido en figuras geométricas conocidas de cálculo del área a su i de cada una de ellas. Las áreas a su i se aplican el baricentro de cada figura. Aplicando los teoremas se determina la rotación relativa θ a b y las ordenadas relativas. Mediante las construcciones geométricas convenientes de las longitudes relativas antes determinadas, se determinan los descensos y las rotaciones absolutas en la viga. En este caso, la rotación en C, la relación de triángulo, acuérdense que el ángulo θ es igual a cateto opuesto sobre la longitud. Acá está θ AB, es la AB sobre la longitud, es el concepto. Y la flecha es el área del diagrama por la distancia, esa es la integración. A ver si... Y acá dividimos. Esto tienen todo alumno en la tabla, las direcciones, dónde se encuentra en el centro de gravedad de esta parábola, el área del triángulo, el centro de gravedad del triángulo.
En ese caso se calcula el área sub i, hallamos las distancias y calculamos las rotaciones, en ese caso aplicando las áreas por la distancia, el mismo concepto del momento reducido, y sacamos el área, sacamos el giro en A. ¿Cómo calculamos las rotaciones? La rotación en este caso es el área, es la suma de las áreas, que en este caso es, y conseguimos el giro en AB. Así también coinciden con los valores que se habían sacado en el ejercicio. Y esto ustedes lo tienen bien claro en la página 7, aplicación de los momentos de el primero y el segundo teorema de Mohr. A ver si tengo acá para mostrárselo esto. A ver. Acá les muestro un ejercicio, alumnos, para que tengan ustedes una idea. Esto lo pueden bajar. Esto lo pueden bajar de... Este es el primer teorema de Mohr, se lo muestro. ¿Lo ven ahí o no? ¿Cómo? Ah, bueno, perfecto. Ya. Un segundito. Ahí. Bueno, perfecto. Los teoremas de Mohr. Recordamos brevemente el que servían, se puede aplicar a segmentos rectos de viga, a segmentos continuos, y la ventaja que tiene, la principal ventaja por la que se estudia en esta asignatura es porque se puede aplicar de forma muy rápida, de forma gráfica, como ahora veremos. La única pega que tiene es que solamente nos da información sobre deformaciones relativas entre dos puntos, entre dos secciones de la viga. Bien, el primer teorema de Mohr es una consecuencia directa de la ecuación diferencial de la curva elástica. Recordemos que la ecuación diferencial nos dice que el giro θ en X, en el cómo va variando ese giro a lo largo de una viga, es proporcional a la curvatura que tenga la viga, ¿de acuerdo? Y la curvatura era el momento partido E por I. De forma que si la derivada del giro es momento partido E por I, puedo integrar los dos lados de la ecuación de forma definida entre dos secciones A y B que me interesen, y por un lado tendré la integral de la derivada del giro, que me da pues directamente la diferencia entre el giro de B menos el giro de A. Y en la derecha de la ecuación tengo la integral de momento partido E por I, que es básicamente el área bajo la curva del diagrama de momentos dividido entre el producto de la rigidez a flexión E por I. Esta integral se mete el área bajo la curva, incluyendo el signo, por supuesto. Es decir, habrá partes positivas y negativas, pues hay que sumar cada parte y nos saldrá un saldo total positivo o negativo. El signo de esa integral nos dice si un ángulo es mayor que el otro entre las secciones A y B, de la siguiente manera. Es decir, si tengo una viga y tengo dos secciones A y B, esa sería la viga en su posición original, ¿de acuerdo? Una vez que se deforme, tendría una forma, por ejemplo, tal que así. Lo que nos referimos con giro es esto. Con respecto a la orientación original, esto de aquí sería giro de A. Y esto de aquí, la tangente de la curva elástica con respecto
al ángulo con la horizontal sería el giro de B, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando decimos que el giro de B menos el giro de A, eso es lo que me da el primer teorema de Moore, ¿de acuerdo? Estoy diciendo que es este ángulo menos ese ángulo. Entonces, para que lo penséis, esto sería positivo, esto negativo, de forma que en el caso que he representado en la figura, el giro de B sería positivo, el giro de A sería negativo, y esta integral me saldría un valor positivo menos negativo, me saldría un número positivo. Para este caso, insisto, de la figura representada tal que así, ¿de acuerdo? Es decir, que básicamente tendría este ángulo desde aquí hasta aquí. Eso sería lo que te da el primer teorema de Moore. Insistir, porque es muy importante para evitar errores, que solo se puede aplicar a segmentos continuos de viga. Es decir, si tengo una rótula, una articulación, no puedo continuar integrando ahí. Habría que terminar y calcular el giro en donde está la rótula, por un lado y por otro. No pasa nada si tengo, por ejemplo, un apoyo articulado. El único efecto que me produce sobre la viga es una fuerza externa. La fuerza externa, igual que cualquier otra fuerza, puntual o distribuida, ya está integrada en los diagramas de cortantes mediante la ecuación de ecuaciones de equilibrio y en los diagramas de momentos. Por lo tanto, las fuerzas externas ya están dentro del diagrama de momento y no hace falta tener en cuenta de nada más especial. Vamos a aplicar el primer método de Moore, el primer teorema de Moore, para este ejemplo tan sencillo, una viga en voladizo, ¿de acuerdo? Y vamos a hacerlo primero de forma analítica, utilizando la integral, y después de forma gráfica para que veáis que se hace de forma mucho más rápida. Bien, pasamos a dibujar la viga y calcular el diagrama de momentos flectores. Bien, aquí tenemos la viga en voladizo con el empotramiento y una carga puntual en el extremo. Como sabemos, provoca una reacción de momento de F por L, la reacción vertical, y el diagrama de momentos flectores sería tal que así, sería un triángulo, empieza en menos FL y acaba en 0 en el extremo. Y la ecuación analítica sería esta, ¿de acuerdo? Con el eje X contando como origen de coordenadas en la izquierda, en el empotramiento. Bien, el primer teorema de Moore lo vamos a utilizar para calcular el giro en esa sección. Esta será la sección B, esta será la sección A, y por lo tanto lo que queremos calcular es el giro de B con respecto a. ¿Vale? Insistir de nuevo, los teoremas de Moore solo nos dan deformaciones reales. Escúchenme, esto está en el capítulo 8, página 7 del apunte, ¿eh? Si quieren ver ustedes, ahí está el ejercicio, el ejemplo, y este es el desarrollo. Relativas. Si quiero calcular el giro absoluto de la viga, lo podré utilizar este teorema solo si conozco el giro en alguna sección. Por ejemplo, por simetría, porque me lo dan como dato del problema, o porque tengo un empotramiento, el típico caso. Si conozco que hay un empotramiento, el giro de la sección B, por definición, tiene que ser 0. ¿De acuerdo? De A. El giro de la sección A es 0. 0 grados. Por lo tanto, el teorema de Moore, que me da el giro de B menos el giro de A, automáticamente ya me da el giro de B. Si no fuera este caso, si por ejemplo la viga fuera biapoyada, fuera un tramo de viga continua, ahí no me vale el primer teorema de Moore para calcular giros. Me quedaría una incógnita, tendría una única ecuación y dos incógnitas, ¿de acuerdo? Solo porque uno de los dos extremos está empotrado, puedo aplicar el primer teorema de Moore y obtener un valor numérico, digamos. Bien, pues esto, el giro de B, me decía el primer teorema de Moore que es igual a la integral desde A hasta B del diagrama de momentos partido E por I, diferencial de X. Como la sección es constante, E por I lo puedo sacar fuera, ¿de acuerdo? Me queda 1 partido E por I e integro entre A y B el diagrama de momentos. El diagrama de momentos lo tengo aquí, la ecuación, por lo tanto, simplemente integrarlo. Sería la integral entre 0 y L de Fx menos L diferencial de X, que es igual a 1 partido E por I. La función evaluada sería f x menos L al cuadrado partido por 2.
entre 0 y L. ¿De acuerdo? 1 partido E por I. Evalúo en L. ¿Qué me quedaría aquí? Pues L menos L, 0, se me va. Menos 0 sería F menos L al cuadrado, sería menos FL al cuadrado. El menos estaba de fuera de antes, partido por 2. Bien. Pues en este caso lo uno todo y me queda menos FL cuadrado 2 por I. Ese sería el giro, en la unidad serían radianes, por cierto, el giro que tengo en la sección B. ¿De acuerdo? El signo negativo, ¿qué quiere decir? Recuerdo lo de antes, lo que quería decir. Quiere decir que B con respecto a A, ¿de acuerdo? B con respecto a A está en negativo. Positivo es antihorario, negativo es horario. Es decir, que B está hacia abajo, es decir, sentido horario. Como cabe esperar, porque la deformada de esta viga tendrá una pinta tal que así. Por lo tanto, el giro de B, como es lógico, me ha salido hacia abajo. Vamos ahora a repetir los cálculos de forma más rápida utilizando el método gráfico, la interpretación gráfica de la fórmula, ¿de acuerdo? La fórmula es la misma, por supuesto. El primer teorema de Moore me dice que la diferencia entre los giros es la integral de esa curva, de momento partido E por I. La integral definida de una curva, ¿qué significa? El área bajo la curva, sencillamente. Por lo tanto, me voy al diagrama de momento y calculo cuánto vale el área de esta figura. Y eso sería igual a esta parte de aquí, a la integral del momento, pero me falta dividir por E por I. Entonces pongo 1 partido E por I y ahora pongo el área de la figura. El área es la base por la altura por un medio, porque en este caso un triángulo. Cualquier otra figura voy integrando las partes del diagrama de momentos. Es importante incluir el signo, ¿de acuerdo? Entonces, base es L, altura menos FL. L menos FL y un medio, porque se trata de un triángulo, ¿de acuerdo? Entonces me queda menos FL cuadrado 2E por I. Este método es, por supuesto, el que recomiendo, utilizar el método gráfico porque es mucho más rápido y es menos dado a errores mientras que se hace la integral. Bueno, estos alumnos pueden entrar, pueden buscarlo en internet, están todos los ejercicios. Les recomiendo que lean la teoría, mañana capítulo 8, lo que es la relación cambio, cómo cambia cuando es la viga real y la viga conjugada, para poder resolver y que puedan realizarle las consultas al ingeniero. A ver si tengo algo más para mostrarle. Comúnmente podemos utilizar cuando resolvemos una estructura mediante los teoremas de Moore. Vamos a hacer un ejemplo con esta estructura que aparece en la pantalla. En primer lugar, lo que debemos hacer, una vez que tenemos la estructura, es dibujar el diagrama de momentos. Para este caso, el diagrama de momentos... Bueno, tengo problema alumno con la... Vamos a ver. A ver. Teorema de Moore. Recordamos, el segundo teorema de Moore está dentro de esta familia de teoremas de Moore que se aplica por... Esta sería la curva de la deformada, la curva elástica, su interpretación siguiente.
Esa figura, Bueno, en la posición horizontal, donde está el uso básico del segundo teorema de Moore. Recordamos, el segundo teorema de Moore está dentro de esta familia de teoremas de Moore que se aplican al cálculo de deformaciones de estructuras, en este caso concreto de vigas continuas o segmentos rectos de una viga, y tiene la ventaja, de nuevo, de que es un método que se puede aplicar utilizando su visión gráfica, su interpretación gráfica de forma muy rápida y muy ágil. Y el único inconveniente que tiene es que solamente da deformaciones relativas entre dos puntos. Ahora veremos exactamente de qué manera. En el caso del segundo teorema de Moore, pues lo que tenemos es una viga, de nuevo, la que está sometida a flexión, de forma que se deforma. Esta sería la curva de la deformada, la curva elástica de la viga. Y nos preocupamos por qué le ocurre a dos puntos concretos. La tangente con la vertical al primer punto, el punto A, hay una distancia. ¿De acuerdo? Pues esa distancia es el valor que te da este teorema de Moore. Es decir, repito, el teorema de Moore no te da la flecha, no te da la deformada directamente. Lo que te da es solo la distancia entre la tangente de la deformada donde corta con la vertical de otro punto hasta donde se encuentra la deformada de ese punto. ¿De acuerdo? Pensad que si el punto B estuviera en un empotramiento, la línea tangente coincidiría con la horizontal. De forma que en ese caso sí, solo en ese caso, esta delta B es exactamente igual que la flecha. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿cómo se calcula, qué valor numérico tiene esta distancia? Pues es igual a menos la integral desde A hasta B de básicamente el momento estático. Esa fórmula que aparece ahí es el momento estático del diagrama el momento partido por I visto desde el punto A, ¿vale? Por eso aparece X menos A. Recordad que el momento estático es la integral de distancia por el valor de la función. Bien, otra forma de ver el segundo teorema de Moore, que es mucho más eficiente y más manejable para hacerla en los problemas prácticos, es la siguiente. Es la forma gráfica. Esa integral se puede reescribir como su momento estático con la forma que ya hemos visto muchas veces, es el área por la distancia. El área de la curva que queda entre A y B, en la curva de momento partido por I, multiplicado por la distancia desde el centroide de esa figura, en la posición horizontal donde está ese centroide, hasta el punto A, ¿de acuerdo? Hasta el punto A porque quiero calcular la flecha, entre comillas flecha, la distancia en el punto A, ¿de acuerdo? No os equivoquéis con eso, es desde el centroide hasta A, si estoy calculando la distancia hasta A, ¿de acuerdo? Puedo calcularlo de la otra forma, puedo calcular la flecha en B. Sería tal que así. La delta de B con respecto a A sería el mismo área, con su signo correspondiente, multiplicado por la distancia que hay desde el centroide hasta el punto B, hasta la sección B. Los signos de estos números, de estos delta que me aparecerán, tienen la siguiente interpretación. Si la curva elástica, la deformada, cae por encima de la tangente, tendré un valor de delta positivo. Si la curva cae por debajo de la tangente, tendré un valor negativo. ¿De acuerdo? Y ya por último, avisar otra vez, para que tengáis cuidado con esto, que solo se puede aplicar el segundo teorema de Moore entre puntos A y B si no hay ninguna rótula en medio, solamente para cuando haya una viga recta, ¿de acuerdo? Sin esquinas y sin uniones articuladas de ningún tipo. No pasa nada si en medio tengo un apoyo, igual que os dije con el primer teorema de Moore, porque ese apoyo o cualquier fuerza externa simplemente lo que te hace es modificar los diagramas y ya los diagramas incluyen toda esa información. Vamos a aplicar el segundo teorema de Moore para calcular, en un ejemplo muy sencillo, la flecha en el extremo de esta viga en voladizo. Para ello, como siempre, tenemos que calcular grado hiperestático, sabemos que es isostático, calcular reacciones, que en este caso son obvias, y calcular los diagramas de esfuerzo en caso de que estemos en un problema isostático como es esta situación. Bien, ya tenemos el diagrama de momento dibujado, ¿de acuerdo? Sería desde 0 hasta menos FL en el empotramiento. Entonces, si queremos aplicar ahora el segundo teorema de Moore, lo primero que tenemos que decidir y que tener claro es entre qué puntos vamos a aplicar. En este caso, uno de los puntos es el que nos interesa, que es la flecha en el extremo, entonces ese será el punto B.
Y el otro punto, pues es, debo siempre intentar coger un punto en el que conozca el giro. Evidentemente en este caso será el A, porque conozco que está empotrado y su giro es 0, ¿de acuerdo? El segundo teorema de Moore hemos visto que lo que nos da es el delta entre dos puntos, entre un punto A y un punto B, ¿de acuerdo? Donde el primero era, la primer subíndice que colocaba era dónde calculaba la flecha y el segundo en dónde trazaba la tangente, ¿de acuerdo? En este caso lo que quiero es trazar la tangente en el punto A, ¿de acuerdo? Sobre la deformada. Imaginad que esta sería la deformada, que es la que estoy intentando estimar, ¿vale? Pues la tangente sería esta, coincidiría con una línea horizontal y lo que quiero calcular es la posición, el delta, que hay en la ordenada de B con respecto a la tangente que hay en A. Por lo tanto sería el delta BA, el caso de delta BA. Planteamos entonces la integral que queremos por el método analítico. Para el segundo teorema de Moore sería la delta dBA es menos la integral desde A hasta B, que sus coordenadas son desde 0 hasta L, de X menos, recordad que es X menos algo porque estoy calculando un momento estático con respecto a la línea vertical en donde quiero calcular la flecha, no donde está la tangente. Entonces, donde está la flecha es en B. Tengo que poner X menos L, ¿de acuerdo? Por el momento flector, que sería la ecuación que haya obtenido, F X menos L partido E por I. ¿De acuerdo? De aquí puedo sacar fuera de la integral F partido E por I porque es constante, menos F E por I, integral de X menos L al cuadrado diferencial de X entre 0 y L. ¿De acuerdo? Esa integral pues la resuelvo, sería menos F partido E por I entre X menos L al cubo partido por 3, 0 y L. ¿De acuerdo? Sustituyendo los valores, si sustituyo la L, me queda un 0 y se me va, me queda nada. F partido E por I de 0 menos esto evaluado en 0, que sería menos L al cubo, menos L al cubo sigue siendo menos L, negativo, menos y menos más L al cubo partido por 3. ¿De acuerdo? Que me da el resultado final que es FL cubo partido 3 E por I. ¿De acuerdo? Fijaros que me sale un valor negativo porque, como dijimos, eso significa que la curva elástica está por debajo de la tangente. Es decir, ese menos me está diciendo claramente que la viga está hacia abajo con respecto a la horizontal. Vamos a resolverlo también utilizando el método gráfico, que como os digo es el que os recomiendo por su rapidez y sencillez. En este caso sería delta de A, B, tiene que ser el área del diagrama de momentos dividido entre E por I que hay entre B y A, es decir, el área de este triángulo, ¿de acuerdo? Multiplicado por la distancia que hay desde el centroide de esta figura, del diagrama de momentos, que como sabéis en un triángulo está, en este caso, a un tercio de L por aquí y 2/3 de L por aquí. La distancia que hay que coger, ¿cuál es? Pues la distancia a la línea en la que estoy calculando la flecha. ¿De acuerdo? Como quiero calcular la flecha en el punto B, es esta distancia la que tengo que coger, es 2/3, no sería la otra de 1/3. ¿De acuerdo? Sería la distancia AB. Sustituyendo los valores, sería el área base por altura partido por 2 en este caso, en cada caso lo que toque, sería un medio de base, sería L, por la altura, incluyendo el signo del triángulo que es menos SL. Por la distancia hasta el punto B, siempre las distancias positivas, sería 2/3 de L. Opero por aquí, el 2 se me va, me queda menos FL al cubo partido 3 y partido E por I, que no se olvide, porque este área era el área de la curva de momento partido E por I. Este área que he escrito aquí es solo el área del momento, me faltaba el E por I, ¿de acuerdo? FL cubo partido 3 E por I. Como veis, este método es muchísimo más rápido
y más intuitivo que realizar la integral. Bueno, alumnos, con esto tienen los elementos para poder desarrollar el resto de los trabajos prácticos, más el aporte que le va a hacer mañana el ingeniero Dreliman. Y bueno, espero que me completen, ahí están las fechas, y el que me cumple con los trabajos prácticos faltantes van a tener la regularidad. Bueno, nos seguimos viendo, pero yo hasta aquí Hola, profe. llegué. Bueno, éxitos. Hola, profe. Sí. Yo soy Barrios, entré un poquito tarde y te tomó la asistencia y no llegué. Y bueno, llegó para los aplausos. Está bien. Está bien, Barrios. ¿Y qué quiere que haga? ¿Tardanza? ¿Ah? Sí, ¿Ni un problema? bueno, sí. Listo, Barrios. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna duda, alumnos? No, ingeniero. Bueno, gracias, Ojeda. Muy amable, Ojeda. Bueno, hasta que llegué, me completan. Posiblemente mañana nos veamos por el ingeniero Dreliman, cualquier que tenga alguna duda, pero la consigna mía es que me completen los trabajos prácticos y los cargan en la plataforma. Hasta luego y gracias por todo. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, profesor.